Ya estamos de vuelta en esta última conexión por Polar Comunicaciones. Gracias, Leito Busto, en el canal 28 de TV Red. Saludar a los amigos del Scout. Después de acá del programa vamos a ir a saludarlos un ratito, a compartir historias de este deporte magallánico. Todo por el Museo de la Historia de Magallanes. Y donde hay mucha historia también por hacer, no que ya fue, están los jóvenes, porque en algún minuto también los jóvenes al poder van a llegar. Y para ello vamos a conversar con la bella directora de el INJUF, Jennifer Elas. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida a esta última conexión. Muy buenas noches, gracias por la invitación, te veo sonriente, Alejandro. Con mucha alegría. Con mucha alegría, qué bueno, eso es lo que contagia, ¿cierto? Y ojalá a todos los jóvenes también. Sí, todas las personas en general. En general. Aunque la alegría siempre parte, ¿cierto? Parece que cuando entre más jóvenes, más alegre. Jenny, ¿cuánto tiempo en el cargo en el INJUF? Desde mayo del 2014, desde la que asume la presidenta Michelle Bachelet, fui nombrada, así que ya 2 años vamos a cumplir en el ejercicio. Insigne militante del Partido Socialista. Insigne militante del Partido Socialista, sí. 14 años de... 15 años ya, mira, 15 años de militancia, de los 14 años que ¿Un poco más milito. Que la mitad de tu vida? Exactamente, la mitad de mi vida por adhesión ideológica. Yo soy militante por ideología. Una definición que tomé tempranamente. Yo creo que todos los jóvenes en particular, ¿cierto? Buscamos definirnos en algunas temáticas y en mi caso busqué definirme en distintas temáticas, desde lo político hasta lo religioso. Mira qué bien. ¿Y quién fue tu ídolo en lo político? Ídolo. Bueno, mi principal ídolo, obviamente, nuestro presidente Allende. Ah, perfecto. Y hoy día, ¿cierto? Nuestro líder natural, yo soy cabilista, calonista. Muy bien. Está bien, qué bueno, qué lindo. Jennifer, ¿cómo ha estado el trabajo? Me imagino que intenso dentro del INJUF, también para ir difundiendo estas políticas públicas hacia los jóvenes. Y de repente haciendo harto trabajo en terreno, he visto tanto actividad del INJUF, que es un servicio dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, bueno, el INJUF, como dices, hay harto trabajo, sobre todo si uno piensa que hoy día es precisamente el año 2010, estamos conmemorando el 2016, un cuarto de siglo, ¿cierto? Hace ya 25 años se crea el Instituto Nacional de la Juventud, por allá por esos años con una sigla como el INJ que todavía deambula, ¿cierto? En el colectivo. Entonces, son 25 años de historia en los cuales está trabajando en materia de política pública juvenil. Y evidentemente hoy día la nueva era, cuando ya ha transcurrido un cuarto de siglo, no escapa a eso. Y el trabajo que hoy día estamos realizando implica reconocer que ya se ha avanzado en bastantes materias. O sea, si uno mira hacia atrás, nos encontramos con que la política juvenil, los jóvenes, no eran un segmento que tuviese una institucionalidad, ¿cierto?, dentro del gobierno. Este reconocimiento a los jóvenes viene con el retorno a la democracia y ello es súper importante porque es en democracia cuando se mira a los jóvenes, ¿cierto?, como actores importantes, actores principales, tras haber vivido un proceso de dictadura. Entonces, hemos recorrido la institucionalidad del INJUF en democracia. Y eso significa, por lo tanto, un mayor desafío, porque hoy día los jóvenes, como vivimos en democracia, tenemos la posibilidad de poder manifestarnos, de poder solicitar, de poder requerir, y por lo tanto, la demanda social en materia de juventud es mucho más amplia. Ahora esa democracia también hay que respetarla, porque vivimos bajo un estado de derecho y reglas. Hay que respetarla y hay que fortalecerla. Por eso yo digo que hoy día los jóvenes tienen esta posibilidad y ello también nos constituye un parámetro de exigencia mucho mayor de la política pública juvenil. Y a eso quería llegar, que en la medida que esta institucionalidad nace en democracia, con jóvenes que ejercen derechos democráticamente, hay una mayor demanda social y por lo tanto una mayor exigencia hacia el gobierno. Y ese es el trabajo que está apuntando hoy día INJUF en materia de política pública, de hacer difusión también de educación cívica a través de estas escuelas de ciudadanía. ¿Qué nos puedes comentar de aquello? Efectivamente, nosotros a través de este programa, ¿cierto?, de la Escuela de Ciudadanía que tú nos mencionas, viene un poco a sustituir una carencia, ¿cierto?, que tenemos como país, ¿cierto?, que en el cual se elimina en el año 94 formalmente la educación cívica y que a través de estos instrumentos nosotros promovemos que los jóvenes tengan conciencia cívica, cuáles son sus derechos, también cuáles son sus obligaciones, qué significa hoy día vivir en sociedad y qué significa también hoy día tener esta posibilidad de poder manifestarse, de poder solicitar. La reforma educacional hoy en día, yo siempre lo destaco porque es un claro símbolo de lo que significa el empoderamiento juvenil.
Hoy la principal reforma del país y que hoy día beneficia a miles de familias chilenas, precisamente viene de la posibilidad que tuvieron los jóvenes, amparados, ¿cierto?, por una institucionalidad democrática, de poder manifestarse en las calles, de poder solicitarlo, de poder sentarse a conversar con el gobierno también. Hoy día uno mira y la creación del INJU, propiamente tal, al alero del Ministerio de Desarrollo Social, tiene un sentido. O sea, hoy día el INJU tiene un enfoque social, un enfoque de responder de manera satisfactoria a las necesidades de los jóvenes y de la población más vulnerable. Así es. Aparte, Jenny, que el subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúnde, fue director nacional del INJUB en el primer periodo de Bachelet. Me imagino que han sentido también esa conexión del subsecretario con el trabajo con jóvenes. Efectivamente, ahí hay la suerte, ¿cierto?, de estas importantes carreras que dan señales claras de que también los jóvenes avanzan en materia política. Uno de los temas que principalmente se aborda, ¿cierto?, dice, bueno, los jóvenes, ¿dónde están? ¿Solamente están en la calle? No, también los jóvenes hoy día están en el ejercicio de la política. Y efectivamente el subsecretario tiene una afinidad particular y beneficiosa. O sea, nosotros miramos, por ejemplo, el presupuesto del INJU el año anterior tuvo un crecimiento histórico, el más grande, el 21% de crecimiento. Y eso tiene que ver con un reconocimiento de que tratar a los jóvenes como un rango etario que tiene características particulares, que tiene necesidades particulares, es una visión de gobierno hoy en día. Y no debemos segregar solamente esta política en el INJU propiamente tal. Si uno mira, y como decía, la reforma educacional, quizás no es el INJU el que la está implementando, se implementa el gobierno. Y hay una orientación por la política pública juvenil. El otro día miramos cuántos jóvenes son beneficiados con el subsidio habitacional en Magallanes. Uno tiende a concebir, ¿cierto?, a la juventud como un proceso un poco limitado, es decir, el joven es el que está estudiando, ¿cierto? Pero no, hay un porcentaje importante de la población que no está en el sistema educacional y que tiene igual necesidad y que es destinatario de la política pública. Las mujeres jefas de hogar, las madres solteras, ¿cierto? El joven trabajador, el joven que no tiene trabajo. Hoy día se abren nuevos caminos también para esas personas. Por ejemplo, la UMAC, tengo entendido que van a hacer una sala cuna, ¿cachai? Ustedes dan talleres, herramientas para la vida a través del INJU. Mira, y Jennifer, incluso hoy día lo conversamos en la Intendencia, ayer vino una linda agricultora con la gente de INDAP, y yo le decía, este trabajo que se hace con puro amor en la tierra, ¿no? Y yo le decía que mi abuela de pequeño me enseñó a cosechar en Tierra del Fuego, y ella me decía que con su trabajo y esfuerzo de la tierra, que se levantaba a las 4 de la mañana y se acostaba muy tarde, le dio la universidad a sus hijos, a todos. Entonces, es muy lindo. Yo decía, ¿y su hija le interesa la tierra? No, me dice, porque los jóvenes no están ni ahí con la agricultura. Yo creo que por ahí, cuando nacen estas posibilidades, se puede hacer un trabajo interrelacionado con otros servicios públicos, que por ejemplo los jóvenes se vayan interesando en lo que es la agricultura. Sí, en cuanto lo conversamos, le pedí a Rodrigo que llamara y le pidiera una entrevista al director para que pudiéramos conversar el tema. Pero efectivamente hoy día las posibilidades de generar una fuente de ingreso al alero del gobierno, con este impulso de gobierno, es mucho más factible que lo que existía hace un tiempo atrás. Inclusive, a propósito del tema de empleabilidad juvenil, en nuestro país se ha hablado mucho de los jóvenes niní, ¿cierto? Cuando asume el gobierno la presidenta Michelle Bachelet, se arrastraba con un número de 700.000 jóvenes que no estudiaban y que no trabajaban, ¿cierto? Y hoy día, cuando revisamos esa cifra, ya se hizo una revisión el año a comienzos de este año, ya hablábamos de 580.000 jóvenes, o sea, 120.000 jóvenes menos en números negativos. Y eso también responde, ¿cierto?, a una política de la presidenta que hoy día ha abordado, por ejemplo, a través del Más Capaz, que los jóvenes hoy día tienen herramientas de capacitación, de empleabilidad, de inserción laboral, a través de FOSIS, que hoy día también es un servicio que depende del Ministerio de Desarrollo Social, ¿cierto? Que hoy día también tiene focalizado exclusivamente. Pero esto es una visión de gobierno. O sea, hay una preocupación no solamente por los jóvenes que van a ingresar a la educación superior, que en este caso a través de la reforma, sino que también de aquellos jóvenes que, te decía, no están en el mundo de la educación. Y también hay una orientación especial, una preocupación. Yo creo que revisar los números hoy en día nos hace bien. Nos hace bien decir que nuestro país ha crecido, que hoy día los jóvenes tienen mayores posibilidades de educarse, pero también, siendo medio educado, también de trabajar, de insertarse.
que también, por ejemplo, los jóvenes en situación de discapacidad hoy día tienen mejores oportunidades. El Ministerio de Desarrollo Social, de manera conjunta entre Senadi, ¿cierto? FOSIS e INJU, estamos llevando adelante este programa que capacita a jóvenes que hoy día tienen una situación de discapacidad y que les permite generar un emprendimiento. También son oportunidades y hay un enfoque especial que yo recalco. Cuando asumimos hace 2 años, en Magallanes se registraban 3.000 jóvenes que no estudiaban, que no trabajaban. Y hoy día ese número también ha disminuido porcentualmente, ya hablamos de cercanos a 2.000, o sea, 1.000 jóvenes más que hoy día por diversos factores están. El plan de zonas extremas, por ejemplo. Si uno revisa las contrataciones que hoy día tienen, es una cadena, o sea, la empresa que trabaja en estos procesos contrata gente, y hay jóvenes trabajando ahí. En definitiva, la inversión, el enfoque que hoy día tiene el gobierno ha favorecido a los jóvenes. Yo creo que hoy día los jóvenes son el rango etario beneficiado con esta política pública. Sin duda. Jenny, ¿crees tú que el tema de la hora patagónica, de este cambio de hora que ya se viene, que la presidenta anunció que puede haber un estudio, que ojalá, más que estudios, ya creo que los estudios ya están, hay que definirse que nosotros tenemos nuestra hora patagónica? ¿Crees tú que le puede llegar a afectar harto a los jóvenes en el tema de salud mental? Sí, bueno, alguien nos decía hoy día por la mañana, ¿cierto? Decía, bueno, la hora magallánica no es lo más importante, ¿por qué hablamos de este tema? Pero yo creo que hay que mirarlo con una perspectiva. Si uno revisa nuestra historia magallánica, nos encontramos con datos que son negativos. Primero, ¿cierto? Los índices de Tasa de suicidio. Los índices de depresión. Y claro, las tasas de suicidio, que ¿cierto? los últimos 10 años Sí. Es la más alta en Chile en el periodo de invierno. Los índices de obesidad en Magallanes estamos en la segunda región, en conjunto con el sedentarismo. Precisamente. Entonces, eso también se vincula a este tipo del horario. O sea, si uno piensa cuáles son los niveles de inseguridades, por ejemplo, para salir a trotar de noche. Hay mayor inseguridad frente a la falta de luz. ¿Cuáles son las posibilidades de desarrollar una vida más activa? Son menores. Y las posibilidades de desarrollar otro tipo de actividades también inciden. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que efectivamente hay una mayor incidencia, no solamente en los jóvenes, ¿cierto?, sino también en la población en general. Y por eso considero que es importante que este tema sea revisado, porque no es un capricho, no es al azar, no es que nosotros, no es que los magallánicos queramos un tratamiento diferenciado. No, claro, que somos distintos. Nuestras condiciones son distintas, claro. Entonces necesitamos esa condición. Pero dice, como dicen, ¿cierto?, la equidad es dar a cada uno lo suyo, que no es lo mismo que igualdad. Claro. Y a cada uno lo suyo significa mirar con una óptica distinta. Yo creo que a Magallanes hoy día nos deben mirar con una óptica distinta en razón de factores como estos. Jenny, ¿qué líneas de acción hoy día están abiertas para estos jóvenes que nos están viendo en Última Conexión, que están interesados de acercarse al INJU? Yo hoy día me acordaba con mi colega Evelyn Córdoba, que era un clásico salir de colegio e irse al INJU, donde pasaba todo, donde iban las chiquillas, donde se pololeaban, era muy entretenido el INJU. Hoy día yo he ido un par de veces, igual hay harta gente, pero los chiquillos es como una casa abierta para todos. Sí, eso. Oye, bueno, hoy día hemos retomado, ¿cierto?, el infocentro, se ha habilitado. Cada vez más son los jóvenes que, yo miro hacia atrás cuando asumimos, y efectivamente se ha aumentado. Los jóvenes están llegando más, salen nuevamente. Están volviendo, ¿cierto?, otra vez al infocentro. Pero también hay que ver que ese espacio se crea en algún momento cuando la conectividad era limitada. O sea, los jóvenes no tenían acceso a internet, había una visión ahí de acceso. Claro. Hoy día también Señal País, si uno mira el plan de zona, el plan de conectividad, ¿cierto?, que ha implementado Transporte y Telecomunicaciones, tenemos zonas de Wi-Fi, sí, ¿cierto? Wi-Fi libre, hay convenios en algunas regiones de Chile, ¿cierto?, en las que no se llega de manera particular, en que el gobierno tiene convenios con empresas privadas para que la gente acceda al internet. Entonces, también había una visión de gobierno que ha permitido, ¿cierto?, que se masifique este beneficio y que obviamente ha disminuido el número de usuarios. Sin embargo, aún es un espacio que es de utilidad,
porque las personas lo utilizan no solamente para la conexión, sino sacan sus apuntes. Claro. Hoy día entregamos la clave única de registro civil. Eso es súper importante. Mucha gente va sí, quiere hacer el registro civil siempre está lleno y hoy día tienen la posibilidad de la clave única a través del INJU. Tenemos la clave. Tenemos funciones capacitados para colaborar, ¿cierto?, en el nuevo registro social de hogares. Bueno. Así que hay todo ¿Fondos concursables abiertos aún? Fondos concursables cerrados ya. Cerrado. Viene una nueva postulación que tiene que ver con postular a iniciativas que aborden la perspectiva de género. Ya. Tenemos abierto ya también el programa regular de la bolsa laboral de los jóvenes, donde pueden inscribirse como talleristas para trabajar con el INJU. Perfecto. ¿Ya? Y también en este momento lo que estamos trabajando de manera abierta es poder desarrollar, ¿cierto?, los programas de inserción laboral. Y en ese programa los jóvenes pueden acercarse, van a encontrar los antecedentes de nuestra bolsa laboral, pero también de otros programas que estamos ejecutando y que vamos a comenzar a ejecutar con FOSIS al alero del Ministerio. Así que hay una oferta importante para que los jóvenes se informen. Jenny, se nos acerca el tiempo, ya leo. Pues no nos quedan todavía. ¿En qué situación te encuentras tú en la oficina del INJU cuando llegas? ¿Es un nuevo gobierno? ¿Tú eras oposición? ¿Cómo se evalúa ese trabajo que se hizo en el gobierno de Sebastián Piñera? Se eliminó la educación cívica, entre otras cosas, ¿no? Bueno, yo creo que hay un abismo de diferencia, pero tiene que ver con la concepción ideológica que significa tener un gobierno hoy día de la nueva mayoría versus un gobierno que fue de la alianza. La distinción clave es que cuando tú gobiernas desde la derecha, ¿cierto?, tienes un rol claramente de lo particular, de lo que particularmente una persona puede llegar a hacer y si no puede, ahí el Estado interviene. Pero le cuesta darse cuenta a la derecha cuando se necesita. No distingue claramente cuándo se necesita. Y cuando se llega al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, no se produce esa situación. Se parte de una base común y es que hoy día existe un sector vulnerable, que son los jóvenes, que son las mujeres, que son los adultos mayores. Y se construye política pública sin pensar si esa persona quizá, a lo mejor podía haberse levantado, una vez escuchando en el gobierno que, oye, pero esta persona se puede levantar más temprano, pero ya se levantaba a las 5 de la mañana, entonces pidámosle que se levante a las 4, no. Hoy día la presidenta ha entregado herramientas para que se pueda construir en un terreno de igualdad. Esto de que estábamos así, ¿cierto?, este nivel, y hoy día la presidenta ha entregado bases para que partamos en iguales condiciones. Y eso creo que hace la diferencia fundamental, que se ha construido un piso importante para la igualdad. Hoy día leía a un joven que siempre lo seguía en las redes sociales y lo voy a comentar porque cuando comenzó el gobierno siempre criticaba. Hoy día me escribía, dice, hoy este gobierno va a ser recordado cuando estudien historia como el mejor de la vuelta a la democracia. Dijo, mi mamá lloró cuando dijeron que no debía pagar la universidad este año. Eso significa claramente que nosotros tenemos que tener la capacidad también de, como jóvenes, como personas, de mirar con altura, de mirar lo que estamos viviendo hoy día. Claro. Pero no nos seguimos a que lo vamos a ver en 3-4 años más. Y ojalá avancemos, ahora, Jennifer, en la gratuidad 100%. Eso es sumamente importante. Porque yo ayer conversaba, fíjate, con un amigo que es camionero y me decía, yo tuve que vender 3, 4, 5 camiones para darle educación a mis hijos, pero es el orgullo máximo para mí. Hoy día tengo una médico, que su hija es médico, y acaba de titularse mi hijo ingeniero. Me da lo mismo el haber vendido todo y empezar de nuevo, pero le di educación a mis hijos. Y ojalá también que la persona que de repente distinga a los presidentes de la República, el mismo Piñera estudió gratuidad, Ricardo Lagos, da lo mismo acá si tienes más o tienes menos. Ojalá todas las universidades podamos compartir quiénes tienen más y quiénes tienen menos. Sí, pero no todos tienen la posibilidad de vender los 5 camiones, por eso la presidenta nos ha generado este Estatuto de Igualdad. Y ahí hay la última invitación para tomarme, que ahí los jóvenes hoy día tienen la oportunidad histórica. La razón fundamental por la cual hoy día no podemos abordar automáticamente la educación gratuita para todos son las trabas constitucionales. No, por supuesto, yo no estoy diciendo del gobierno de Bachelet ahora, pero en el futuro. Yo mismo soy padre de 2 hijos de 6 años y yo les digo, hijos, si ustedes a los 18, yo no tengo posibilidad de pagar 2 carreras de medicina, ponte tú si me dijeran medicina. Entonces nos vamos a Argentina y estudian gratis. Nos vamos a 220 kilómetros. Te estoy hablando de 10 años más. Ellos tienen 6. A lo que me refería era que esta posibilidad por la cual hoy día, existiendo la voluntad de gobierno, ¿cierto?, de poder presentar un proyecto de educación gratuita, hay trabas constitucionales que nos impiden, ¿cierto?, que nos dice que el Estado solamente interviene en ciertas
ciertas situaciones y estamos supeditados, ¿cierto?, al presupuesto. Pero si yo joven, si yo papá, si yo mamá quiero la educación como derecho universal, establezcámosla, por ejemplo, en el organismo fundamental que es la Constitución Política de la República. Así es, de ahí se empieza la base. Porque de ahí esa misma ley del ir. cobre, ponte tú, que hoy día se va a las Fuerzas Armadas, podría pasar parte a la educación. Que hoy día se conoció hace un poquito, ¿cierto? El Milico Gate. Sí. Entonces, aquí, y ahí la invitación final a los jóvenes, porque también hoy día el gobierno nos ha dado una oportunidad histórica de cambiar una constitución que ha sido construida en dictadura. Y esa oportunidad se la ha dado no solamente a los jóvenes mayores de 18 años, como tradicionalmente sucede, que son las personas con derechos ciudadanos, sino también a los jóvenes mayores de 14 años. Es decir, los jóvenes mayores de 14 años tienen la posibilidad de participar de este proceso, de construir una constitución democrática y de temas como esto, como son la gratuidad, como un universal, como un derecho social, pueden quedar establecidos en la constitución si es el interés de todos, si es de los jóvenes, si es de la mamá, de los adultos, lo que opinemos, señalémoslo, participemos de este proceso porque se nos da esta posibilidad histórica para que la educación no dependa de un gobierno de turno. Así es, no depende de un gobierno de turno, pero sin duda, Jennifer, que el gobierno de Michelle Bachelet, bueno, el primer gobierno, su gran legado fue el sistema de protección social. Hoy día se entrega protección social desde el vientre de la madre hasta los más adultos mayores, ¿me entiendes? Y el segundo legado de este gobierno va a ser eso, la educación. Un gobierno de transformaciones sociales importantes, un gobierno revolucionario en transformaciones sociales. Lamentablemente quizás no se ha comunicado de la forma que uno quisiera, y también los personalismos propios de las autoridades, de los altos cargos de gobierno, de los seremi, de todo, lleva también a que no trabajen como coalición de gobierno, y eso también cansa a la gente. Las discusiones en la prensa, que este me dijo esto, que todo, los personalismos por delante, cansa a la gente. En definitiva, capaz que canse y puede decir, ¿sabes qué? No sé, yo quiero que vuelva Piñera. A mí me lo han dicho varias personas. Entonces uno dice, pero dése cuenta con lo que hemos avanzado en estos años de gobierno también. Entonces yo creo que de repente también el llamado es para que las autoridades, los que tengan a cargos públicos importantes, dejen su personalismo de lado y trabajen como coalición de gobierno por el bienestar de la comunidad. Efectivamente, porque es el gobierno el que hoy día está construyendo y está construyendo para todos, pero principalmente, ¿cierto?, para las personas más vulnerables, y eso yo creo que va a ser el sello, las transformaciones sociales, que la invitación es a que no pensemos en que en 10 años más lo vamos a evaluar, evaluémoslo ahora. Ahora es tiempo de darnos cuenta que hemos transformado Chile y que hay una oportunidad histórica de transformarla, garantizando derechos sociales o individuales, como lo quieran las personas, ¿cierto?, a través de este proceso constituyente. Jennifer, agradezco tu visita a tu comunicación. No va a ser la última vez, esta es tu casa, Polar Comunicaciones, este espacio radial. Y de lo personal, voy a hablar como periodista, creo que has hecho una gran gestión en el interior del INJUB, creo que es el trampolín para grandes políticos, y tú sabes de lo que te estoy hablando, porque yo tengo dos grandes amigos de mi vida que fueron los primeros directores de La Democracia, o sea, de Patricio Elwin. En Rancagua, Luis Fernando Pérez Zúñiga, que es el actual presidente regional del PPD, y en Concepción, mi amigo Alejandro Navarro, que hoy día es senador. Mira, y yo tengo grandes historias de ellos que me han contado de ese INJUB que se empezó a hacer del año 90. Incluso los prisioneros estuvieron tocando en ambas comunas con ellos. Mira, qué interesante. Entonces, ¿podías llegar a ser senadora entonces, me estás diciendo? No, yo te lo digo, yo no soy director del INJUB, eres tú. Por eso te digo que es el gran trampolín para que muchas veces otros lo ven a los hijos y como, no, es algo híbrido. No, ojo, es el gran trampolín para grandes políticos, y por algo hoy día la vida te dio la posibilidad de estar ahí. Sí. Y bueno, lo importante es que aquí estamos trabajando, cumpliendo un mandato, que es el mandato que nos ha entregado el gobierno la presidenta Michelle Bachelet, que ha situado a las personas, y en este caso a los jóvenes, en primera posición. Y yo cumplo con esfuerzo todo el equipo por entregar lo mejor en este. Lo mejor es el trabajo en equipo. Tú eres la líder, pero hay un equipo ahí detrás. Y tengo un excelente equipo de trabajo. Perfecto, muy bien. Leito, gusto agradecerte una noche más. Mañana nos reencontramos en la misma frecuencia, en el mismo canal, en Polar Comunicaciones, a la última conexión. Siga pendiente de la noticia en cualquier minuto. El departamento de prensa de Polar no duerme. Así que un abrazo, buenas noches. Chau.